figura de defensor del pueblo tiene su antecedente en la región geográfica y cultural del norte de Europa, que estaba compuesta por países nórdicos. Aquí se llamaba defensor del pueblo ombudsman. Algunos autores defienden que la justicia de Aragón, que había nacido a finales del siglo XII después de Cristo y a inicios del siglo XIII después de Cristo, es el precursor del defensor del pueblo para otros. Por otro lado, algunos autores dicen que esta figura procede como un protector universal de todos los indígenas de las Indias en el año 1516. Ciertos autores sitúan su origen en la Constitución sueca, que establecía dicha figura en 1809 para dar una respuesta inmediata a esos ciudadanos ante abusos de difícil solución, esto por una vía burocrática o por una vía judicial. De ahí es que se da la popularidad de su nombre en sueco. Por lo tanto, ese término de defensor del pueblo se remonta a más de 200 años atrás en Suecia, en donde había surgido como una entidad de origen parlamentario con el encargo de velar por una buena administración pública en favor de toda la ciudadanía. Ahora, la Defensoría del Pueblo en el Perú fue creada por la Constitución Política de 1993 como un organismo constitucionalmente autónomo para defender a los derechos fundamentales, para supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal, así como la eficiente prestación de los diversos servicios públicos en todo el territorio nacional. El jurista Jorge Santisteban de Noriega fue el primer defensor del pueblo en Perú y fue nombrado durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori. Esto en el periodo del año de 1996 al 2000. Y continuando con su cargo, Walter Alban del año 2000 hasta el año 2005. El 29 de septiembre de 2005 es que Beatriz Merino fue elegida como defensora del pueblo en el Perú por un periodo de 5 años. De esta manera ella se convierte en la primera mujer en ocupar el cargo de defensor del pueblo en Perú. Desde el 1 de abril de 2011, el abogado Eduardo Vega ejerció el cargo de defensor del pueblo de acuerdo a la conformidad de la resolución defensorial número 004-2011 de la Defensoría del Pueblo, que había sido publicada en el diario oficial El Peruano en el 31 de marzo de 2016. Finalmente, el 6 de septiembre de 2016, Walter Gutiérrez Camacho actualmente es el defensor del pueblo, es el titular de la institución, quien la representa y la dirige. Gutiérrez fue designado como defensor del pueblo por un periodo de 5 años y prestó juramento ante el Congreso de la República el 7 de septiembre de 2016. Por lo tanto, la Defensoría del Pueblo en todo el país va a atender quejas, va a atender consultas y pedidos de los ciudadanos que por alguna razón, por alguna causa, hayan experimentado la vulneración de sus derechos. La Defensoría del Pueblo no desempeña funciones de juez o fiscal, ni intenta sustituir a alguna autoridad. No va a dictar sentencias, ni va a imponer multas ni sanciones. Sin embargo, va a elaborar informes con recomendaciones o exhortaciones a las autoridades y cuyo cumplimiento se encuentra sustentado en su poder de persuasión y en la fortaleza de sus argumentos teóricos, éticos y argumentos jurídicos. La Defensoría del Pueblo es un colaborador crítico del Estado que va a actuar con autonomía respecto a cualquier poder público o privado, en nombre del bien común y en defensa de todos los derechos de la ciudadanía. En razón de ello es que ejerce su mandato con objetividad,
con profesionalismo y responsabilidad. Nunca lo haría en oposición arbitraria o injustificada frente al Estado. Y en razón de su legitimidad, va a resultar vital que los ciudadanos y ciudadanas peruanas reciban y sientan a la Defensoría del Pueblo como una institución no solo cercana, sino entrañablemente comprometida con la solución de sus problemas. ¿Qué es la Defensoría del Pueblo? La Defensoría del Pueblo en el Perú fue creada por la Constitución Política de 1993 como un organismo constitucionalmente autónomo para defender los derechos fundamentales, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal, así como la eficiente prestación de los servicios públicos en todo el territorio nacional peruano. La Defensoría atiende en todo el país quejas, consultas y pedidos de los ciudadanos que por alguna razón o causa han experimentado la vulneración de sus derechos. La Defensoría del Pueblo no desempeña funciones de juez o fiscal, ni sustituye autoridad alguna. La Defensoría del Pueblo no dicta sentencias, no impone multas ni sanciones. La Defensoría del Pueblo elabora informes con recomendaciones o exhortaciones a las autoridades, cuyo cumplimiento encuentra sustento en su poder de persuasión y en la fortaleza de argumentos técnicos, éticos y jurídicos. La Defensoría del Pueblo es un colaborador crítico del Estado que actúa con autonomía respecto al de cualquier poder público o privado, en nombre del bien común y en defensa de los derechos de la ciudadanía. En razón de ello, ejerce su mandato con objetividad, profesionalismo y responsabilidad, nunca por oposición arbitraria o injustificada frente al Estado. En razón de su legitimidad, resulta vital que los ciudadanos y ciudadanas perciban y sientan a la Defensoría del Pueblo como una institución no solo cercana, sino defender y promover los derechos de las personas y la comunidad, con autonomía y énfasis en los grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad mediante la supervisión al cumplimiento de las obligaciones del Estado. Marco legal. La Defensoría del Pueblo. Artículo 161. La Defensoría del Pueblo es autónoma. Los órganos públicos están obligados a colaborar con la Defensoría del Pueblo cuando ésta lo requiere. Su estructura en el ámbito nacional se establece por la Ley Orgánica. El Defensor del Pueblo es elegido y removido por el Congreso con el voto de los 2/3 de su número legal. Goza de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas de los congresistas. Para ser elegido Defensor del Pueblo se requiere haber cumplido 35 años de edad y ser abogado. El cargo dura 5 años y no está sujeto a mandato imperativo. Tiene las mismas incompatibilidades que los vocales supremos. Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. 1. Principios generales. Funciones. Artículo 1. La Defensoría del Pueblo, cuyo titular es el Defensor del Pueblo, le corresponde defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración pública y la prestación de los servicios públicos. 2. Organigrama estructural de la Defensoría del Pueblo. Despacho defensorial. Órgano de control institucional. Gabinete. Primera adjuntía. Procuraduría Pública. Secretaría General. Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional. Oficina de Administración y Finanzas. Oficina de Gestión y Desarrollo Humano. Oficina de Gobierno Digital, Proyectos y Tecnologías de Información. Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Oficina de Asesoría Jurídica. Oficina de Desarrollo Estratégico y Cooperación Internacional. Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad. De esto deriva Programa de Protección y Promoción de Derechos en Dependencias Policiales. Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios. Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Adjunta para los Derechos de la Mujer. Adjunta del Medio Ambiente y Servicios Públicos y Pueblos Indígenas. De esta deriva
Programa de Pueblos Indígenas. Adjunta en Asuntos Constitucionales. Adjunta para la Administración Estatal. De esta deriva Programa de Descentralización y Buen Gobierno. Programa de Identidad y Ciudadanía. Adjunta para la Niñez y la Adolescencia. Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad. Adjuntía de Lucha contra la Corrupción, Transparencia y Eficiencia del Estado. De esta deriva, Programa de Ética Pública, Prevención de la Corrupción y Políticas Públicas. Dirección del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Oficina. Facultades de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo tiene 6 facultades. La primera facultad viene a ser intervenir en procesos constitucionales. La Defensoría del Pueblo interviene con el fin de defender los derechos humanos y el principio de supremacía constitucional. A su vez, está facultada para intervenir en los procesos constitucionales de amparo, habeas corpus, habeas data, acción de inconstitucionalidad, acción popular y acción de cumplimiento. Su intervención puede efectuarse mediante diversas modalidades. Así, puede iniciar procesos constitucionales, intervenir en procesos en trámite como coadyuvante o presentando escritos como el amicus curiae, y puede presentar informes u opiniones a solicitud de las partes o del Tribunal Constitucional. Como segunda facultad, tiene elaborar informes sobre temas de especial trascendencia. La Defensoría del Pueblo elabora informes sobre temas de su competencia, denominados informes defensoriales, y además anualmente presenta un informe al Congreso de la República sobre la gestión realizada. Como tercera facultad, tiene la de investigar. De acuerdo a esta atribución, la Defensoría del Pueblo puede iniciar y proseguir investigaciones, ya sea por iniciativa propia o a solicitud de cualquier persona interesada, con la finalidad de esclarecer los hechos o situaciones que, generados por la administración estatal o sus agentes, incluyendo a las personas jurídicas no estatales, que ejerzan prerrogativas públicas y que presten servicios públicos, pudieran estar afectando sus derechos. Además, se investigan con carácter prioritario temas de alcance general que afecten a un número significativo de personas. Como cuarta facultad, la Defensoría del Pueblo tiene la de ejercer iniciativa legislativa, es decir, que puede hacer uso de esta facultad mediante la presentación de proyectos de ley ante el Congreso de la República. Como quinta facultad, tiene la de promover la firma, ratificación, adhesión y difusión de tratados internacionales sobre los derechos humanos. Es decir, que la Defensoría del Pueblo está facultada para promover la firma, ratificación, adhesión y efectiva difusión de los tratados internacionales sobre derechos humanos, con el fin de asegurar su aplicación. Además, promueve que la legislación y las prácticas nacionales se adecúen a lo previsto en los tratados suscritos por el Perú. Como sexta y última facultad, la Defensoría del Pueblo tiene la facultad de promover procedimientos administrativos, es decir, que puede iniciar cualquier procedimiento administrativo o participar en este por iniciativa propia o a pedido de terceros, utilizando el criterio de discrecionalidad en representación de una o varias personas, para la defensa de los derechos fundamentales y constitucionales. La educación. La educación es un derecho fundamental que se configura como un elemento clave para el desarrollo de una sociedad. Pese a ello, el sector de educación es uno de los más aquejados por los ciudadanos que acuden a la Defensoría del Pueblo en todo el país. Por tal motivo, la Defensoría del Pueblo supervisa
periódicamente a las escuelas públicas para comprobar el buen estado de su infraestructura, constatar la presencia de maestros y garantizar la gratuidad de la enseñanza. De esta manera, la Defensoría del Pueblo contribuye a la promoción, defensa y restitución del derecho a acceder a una educación adecuada y de calidad que respete la dignidad. Servicios públicos de calidad. La Defensoría del Pueblo tiene el mandato constitucional de supervisar la adecuada prestación de los servicios públicos, como resultado de sus investigaciones y de los casos que atiende. La Defensoría del Pueblo ha señalado que se deben realizar mayores esfuerzos para garantizar el acceso y la calidad de los servicios de agua, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones y transporte público, con especial énfasis en las zonas rurales. Un país sin corrupción, motivada por la preocupación ciudadana, así como la certeza que la corrupción vulnera los derechos de las personas. Por lo tanto, la Defensoría del Pueblo decide supervisar las tareas que emprende el Estado para prevenirla y enfrentarla, como por ejemplo se les pide que a las autoridades deben garantizar la provisión de oxígeno medicinal en cualquier región del país, paz social y prevención de conflictos. La Defensoría del Pueblo despliega sus facultades de defensa y supervisión para prevenir e intermediar con el fin de evitar situaciones que puedan amenazar o violar los derechos fundamentales, afectar a la gobernabilidad local, regional o nacional, abrir el camino a procesos de diálogo que contribuyan a una solución. Seguridad ciudadana. Para la Defensoría del Pueblo, la inseguridad ciudadana contribuye a un problema especial de relevancia y atención, toda vez que afecta la vigencia de derechos de primer orden como la vida, la integridad y a la libertad de las personas, y porque además perjudica la estabilidad y el desarrollo de la nación. Por lo tanto, la Defensoría del Pueblo interviene como, por ejemplo, donde se le pide a la Policía Nacional el deber cumplir la ley para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. Acceso a la salud. El ejercicio del derecho a la salud se ha visto limitado por varias razones. Por tal motivo, la Defensoría del Pueblo supervisa de manera continua los establecimientos de salud e interviene de oficio ante la queja de algún ciudadano en lo que afecta a personas vulnerables, tales como mujeres y niños, personas con discapacidad, pueblos indígenas, entre otros. Asimismo, realiza campañas, talleres y mesas de trabajo para promover el buen trato a los usuarios. Vivir sin discriminación. Somos un país diverso y multicultural. No obstante ello, el racismo y la discriminación son males que aquejan a nuestra sociedad, que particularmente lo sufren los provincianos, quechohablantes y los afroperuanos. Por eso la Defensoría del Pueblo quiere combatir frontalmente a la discriminación en nuestra sociedad. En razón a ello atiende en nuestras oficinas casos por presunción de actos discriminatorios en diversas partes del país, investigando los hechos y solicitando a las instituciones públicas llamadas a intervenir en cada caso para erradicar los actos discriminatorios, con el objetivo de restituir los derechos vulnerados. Defensor del Pueblo es designado por el Congreso con el voto de 2/3 de su número legal. La decisión recaerá en un ciudadano, el que reunirá los requisitos de haber cumplido los 38 años de edad y el ser abogado que goce de conocida reputación, de integridad e independencia. El defensor del pueblo será elegido por 5 años y este podrá ser reelegido una vez por el igual tiempo de periodo. Al finalizar su periodo, de cual fue designado, el defensor del pueblo
continuará con sus funciones hasta que asuma el cargo su sucesor. Su designación del defensor del pueblo se efectúa dentro de los 60 días naturales anteriores a la expiración del mandato. Para tal efecto, el Pleno del Congreso designará una comisión especial integrada por un mínimo de 5, máximo y 9 congresistas, respetando en lo posible la proporción de cada grupo parlamentario para encargarse de recibir las propuestas y seleccionar 1 a 5 candidatos. La comisión especial publica el Diario Oficial del Peruano la convocatoria para la representación de las propuestas. Asimismo, publica la relación de las personas propuestas a fin de que puedan formular tachas, las que deben estar acompañadas de prueba documental. Presentada la propuesta, 1 o más candidatos se convocará en término no inferior a 7 días el Pleno del Congreso para que se proceda a la selección con el voto mayoritario de los 2/3 del número legal. La votación se efectuará de candidato por candidato. El orden que presente la comisión especial, en caso no alcance a mencionar la mayoría, la comisión procederá en un plazo máximo de 10 días naturales a formular sucesivas propuestas. Una vez conseguida la mayoría de los 2/3 del número legal de miembros del Congreso, la designación quedará realizada. Bien, ahora vamos a conocer algunos grupos de especial protección de la Defensoría del Pueblo. Son grupos de personas que por motivos culturales, históricos, geográficos, étnicos o de otra índole requieren que el Estado les brinde medidas especiales para su inclusión y o desarrollo en una sociedad determinada. Algunos de estos grupos son pueblos indígenas, población afroperuana, mujeres, niñez y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, la comunidad LGTBI, la población inmigrante, personas que viven con VIH. Les describiré un poco de estos grupos. Primero, los pueblos indígenas. En el Perú, como ya pudieron ver, es un país pluricultural. Desde tiempos antiguos, el territorio que hoy conocemos como el Perú fue habitado por diversos pueblos, cada uno con diferentes prácticas, costumbres y formas de concebir la vida y el bienestar. Como podemos ver a lo largo de este tiempo, las diversas culturas en nuestro país, lejos de valorarse como un aporte, ha puesto en evidencia diversos modos de discriminación y exclusión de los pueblos indígenas, expresado en el escaso ejercicio de sus deberes y derechos, así como en la escasa participación de la toma de decisiones, aun cuando se trate de factores que afectan a su desarrollo. En los últimos años, la Defensoría del Pueblo ha puesto especial énfasis en la necesidad de promover la institucionalidad estatal indígena, su atención en los ámbitos de la salud y la educación, su participación en consulta como aspectos ineludibles para el diálogo entre los pueblos indígenas. La siguiente es la población afroperuana. El racismo y la discriminación racial estructural en nuestro país afectan gravemente el ejercicio de los derechos fundamentales como las personas afroperuanas, generando una situación de exclusión social y el aumento de las brechas étnicas. Sin embargo, existen diversas medidas y normas a nivel nacional e internacional que buscan prevenir, investigar y sancionar las prácticas discriminatorias. Seguimos con las mujeres. En nuestro país, las mujeres deben enfrentar diversas barreras que limitan el ejercicio en sus derechos. El acceso limitado a los ámbitos de la educación, por ejemplo, el trabajo, la salud, la justicia, la participación política, así como la violencia en sus diversas modalidades, constituyen obstáculos para su desarrollo en condiciones de igualdad. Esta situación hace que las mujeres requieran ser consideradas como un grupo especial de protección. De igual modo, desde el año 2007, la institución supervisa anualmente el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres en el país.
La siguiente es niñez y la adolescencia. Los niños y niñas adolescentes constituyen uno de los sectores más vulnerables de la población. Esta situación de vulnerabilidad exige una especial protección por parte del Estado, la familia y la comunidad, tal como lo han establecido diversos instrumentos internacionales, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconocen a los niños como sujetos de derechos, es decir, como titulares de derechos y obligaciones. Siguiente son las personas adultas mayores. Las personas adultas mayores son aquellas que tienen 60 años o más, según la legislación nacional. Existen situaciones de riesgo que afectan sus derechos de la vida, salud, integridad, dignidad, igualdad y la seguridad social, entre las que se encuentra la pobreza, el maltrato, la violación, el abandono y la dependencia. La Constitución reconoce una especial protección para las personas adultas mayores, por lo que las políticas del Estado deben ser adaptadas para garantizar la prestación de programas y servicios que garanticen el goce y ejercicio de sus derechos bajo un enfoque que concibe la persona mayor como sujeto de derecho. Seguimos con las personas con discapacidad. Se considera persona con discapacidad aquella que con deficiencias físicas, sensoriales, materiales o intelectuales a lo largo del tiempo que al interactuar con diversas barreras pueden impedir con su participación plena y afectiva en la sociedad en igualdad de condiciones de los demás. Seguimos con la población migrante. Por diversas circunstancias, algunas personas abandonan sus países de origen para residir de manera temporal o permanente en un país distinto al suyo, con la intención de buscar mejores oportunidades o distintas condiciones de vida. En razón de ello, una significativa parte de migrantes suele hallarse en situación irregular, colocándose en plano de desigualdad frente a los nacionales del país de destino. La siguiente es población LGTBI. Las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex han sido sistemáticamente discriminadas y estigmatizadas debido a su orientación sexual e identidad de género. Este contexto y la ausencia de un marco normativo concreto en su favor han generado la afectación de sus derechos fundamentales a la vida, la integridad, identidad, salud, trabajo, educación, entre otras. Por ello, su especial situación de vulnerabilidad ha sido reconocida por diversos órganos de las Naciones Unidas, a los que a su vez han recomendado al Estado peruano, entre otras cosas, brindar una protección afectiva a este colectivo. Y por último, personas que viven con VIH. El VIH-Sida es una de las epidemias más graves que ha debido afrontar la humanidad. En los países más afectados en el VIH ha reducido la expectativa de vida en más de 20 años, detenido el crecimiento económico y profundizado la pobreza de los hogares, poniendo en evidencia condiciones de desigualdad que afectan a millones de personas debido a su situación económica sociocultural. En el Perú, la lucha contra la epidemia del VIH-Sida constituye un reto de salud pública frente a la cual resulta imprescindible adoptar las medidas necesarias para garantizar que todas las personas, independientemente de su estado de salud, puedan gozar de una vida digna y para evitar que en algunos años el país se vea obligado a enfrentar una epidemia generalizada y difícil de controlar. En los últimos años, la Defensoría del Pueblo ha tenido casos de discriminación a personas que viven con VIH en su centro laboral, en la escuela y en los servicios de salud. Asimismo, supervisa los servicios de prevención, atención y tratamiento en los establecimientos a cargo del Ministerio de Salud. Para nuestra institución, un compromiso de suma importancia es garantizar el ejercicio de los derechos de las personas que han contraído esta infección, quienes no solo deben afrontar el daño que ocasiona el virus en su organismo, sino también el estigma y la discriminación asociada a la epidemia. Ejemplo. La Defensoría del Pueblo interviene ante un caso de violencia sexual contra una niña de 3 años en Chincha. Ante el caso de violencia sexual en contra de una niña de 3 años de edad ocurrió en Chincha.
La Defensoría del Pueblo intervino de oficio para que se garantice el acceso a la justicia de la niña y sus familiares, así como para supervisar que las autoridades competentes realicen las diligencias oportunas y les brinden las protecciones especiales que su situación requiere. Actualmente la Fiscalía Penal está atendiendo la denuncia y realizará las diligencias respectivas en la institución educativa. De otro lado, se verificó que la Dirección Regional de Educación conoce el caso y la solicitud de la madre está coordinando el traslado de la niña a otra institución que cuente con un profesional en psicología a fin de que le proporcionen el soporte emocional necesario. Asimismo, se ha capacitado al personal docente para dicha escuela sobre cómo identificar casos de violencia en agravio de niños, niñas y adolescentes, exhortándoles a que denuncien cualquier situación de violencia e informar a la Defensoría del Pueblo en caso de demora en la actuación o para el seguimiento correspondiente. Dichas capacitaciones continuarán realizándose en la región. La Defensoría del Pueblo exhorta a las autoridades a realizar las investigaciones pertinentes para la captura y el juzgamiento del responsable y cumplir sus obligaciones para garantizar el respeto a la intimidad y la reserva de la identidad de la niña, a fin de evitar su revictimización y estigmatización. Se exhorta a que este caso y casos similares contra la integridad sexual sean investigados con celeridad y rigurosidad para evitar la impunidad. La Defensoría continuará realizando las capacitaciones sobre cómo identificar casos de violencia en agravio de niños, niñas y adolescentes. Segundo ejemplo. La Defensoría del Pueblo ha atendido solo en Lima Metropolitana más de 300 casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, a través de sus módulos de atención en su sede central y la oficina defensorial ubicada en Lima Este, Norte, Sur y Callao, informó la adjunta para los derechos de la mujer, Eliana Reyobar. La mayoría de las víctimas acuden a la Defensoría del Pueblo por dificultades que enfrentan en buscar la protección y justicia. En las comisarías, por ejemplo, o se niegan a recibir denuncias o no cumplen con ejecutar medidas de protección. En el caso del Ministerio Público, se registran demoras, generalmente en medicina legal y criminalística, pues no cuentan con suficiente personal para realizar las pericias, detalló el jefe de la Oficina Defensorial de Lima, Alberto Huerta. Cuando hay vulneración del proceso o incumplimiento de funciones por parte de una instancia, inician una investigación y registran un expediente e intervienen ante la autoridad quejada. Asimismo, coordinan con las demás autoridades encargadas de atender el caso, como los centros de emergencia de la mujer del Ministerio de la Mujer o como la defensa de víctimas del Ministerio de Justicia para su atención, explicó Alberto Huerta. En tanto, Eliana Reyobar, de la Adjuntía por los Derechos de la Mujer, dijo que se han registrado ya 137 feminicidios en el ámbito nacional, la cifra más alta en los 9 años. En ese sentido, comentó la propuesta que la Defensoría del Pueblo ha presentado ante el Poder Ejecutivo para que el 2019 sea denominado el Año por la Igualdad y No Violencia contra Niñas y Mujeres, con el fin de que, de una vez por todas, la erradicación de la violencia contra la mujer se convierta en una prioridad de la política pública nacional. Además de los módulos de atención en la forma presencial, la Defensoría del Pueblo cuenta con una línea de atención gratuita que recibe consultas y quejas derivando de las mismas a los equipos especializados de su atención las 24 horas del día. Entre enero y octubre, este servicio ha atendido a 116 consultas de víctimas de violencia contra la mujer y el grupo familiar. What could make you think
that you're real.